Hola a todos, bienvenidos a un video más. Mi nombre es Carlos Martínez y en este video vamos a resolver un ejercicio sobre la ecuación de la línea recta y sus aplicaciones. Es un ejercicio de aplicación, resolución de ejercicios y rectas paralelas y perpendiculares. Recuerda que puedes apoyarme en la creación de estos videos suscribiéndote al canal, comentando qué te pareció el video, dándole un like y que también me sigas en las redes sociales que voy a dejar los links en los comentarios. Listo, entonces tenemos el siguiente ejercicio que nos dice: los biólogos han observado que en una zona del país la frecuencia de chirridos de grillos de cierta especie está relacionada con la temperatura y la relación parece ser casi lineal. Un grillo produce 120 chirridos por minuto a 70 grados Fahrenheit y 160 chirridos por minuto a 90 grados Fahrenheit, ¿cierto? Entonces nos pide encontrar la ecuación que relacione la temperatura T y el número de chirridos por minuto. Si los grillos están chirriando a 150 chirridos por minuto, estime la temperatura. Los biólogos encontraron en otra zona del país que el comportamiento de la temperatura T con los chirridos es paralela a la recta del inciso A, es decir, de este inciso, y observaron en esta zona que el grillo produce 130 chirridos por minuto a 180 grados Fahrenheit. Encuentre la ecuación lineal que relaciona la temperatura T y el número de chirridos por minuto. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nos solicitan pues es encontrar esa ecuación lineal que representa la primera situación en este país, y en el otro inciso, en el inciso C, nos piden sobre el otro país, ya que el comportamiento de esta ecuación lineal es paralela a la que se halló en el inciso A. Eso es prácticamente lo que nos pide el ejercicio. Entonces, aquí básicamente pues hay que identificar las variables, pues ya nos están diciendo que su comportamiento es casi lineal, entonces va a tener una función lineal, ¿cierto? Recuerden que las funciones lineales vienen representadas como y igual a mx más b, donde x es la variable independiente, ¿cierto? M es la pendiente de la recta, que esa es la que me indica qué tanto está inclinada pues la recta o esa línea, ¿cierto? Eh, Cuando es positiva pues es creciente, así, y cuando es negativa, cuando m es mayor que 0, y cuando m es menor que 0, pues es decreciente, así es la recta. Este que está aquí se le llama intercepto. O el corte con el eje Y. Intercepto o corte con el eje Y. Listo. Entonces, así va a ser el tipo de función que vamos a encontrar en el comportamiento de esos chirridos por minutos, eh, dependiendo pues de esa temperatura. Entonces, vamos a identificar quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente. Tenemos como variable dependiente, que es decir, que depende de algo, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a entender que los chirridos por minutos son causados por esa temperatura. Es decir, que esos chirridos van a ser dependientes de cómo esté la temperatura en el ambiente, ¿cierto? Porque me están diciendo que a 70 grados Fahrenheit tienen esta cantidad de chirridos por minutos, ¿cierto? Entonces, ¿quién va a ser Y? Y va a ser la variable dependiente, es decir, los chirridos, ¿cierto? Los chirridos por minuto. Ese va a ser Y. Y X va a ser la variable independiente, ¿cierto? Que va a ser la temperatura.
En este caso pues no va a depender de nada, ya va a ser independiente, entonces ya va a ser la temperatura en grados Fahrenheit. X va a ser la temperatura y Y va a ser los chirridos por minuto, es decir, Y va a depender de cómo esté la temperatura, ¿cierto? Entonces, partiendo de eso, nos dan 2 puntos, ¿cierto? De esa ecuación lineal, ¿cierto? Porque aquí nos dicen 120 chirridos por minuto a 70 grados Fahrenheit. Es decir, que cuando hay 70 grados Fahrenheit, ¿cierto? Cuando X es igual a 70, los chirridos, es decir, Y es igual a 120. Entonces, con este dato me forman un punto en la línea, que es 70, es decir, cuando X es igual a 70, o sea, la temperatura es igual a 70 grados Fahrenheit, los chirridos, vamos a llamarle aquí Y1 también, son 120. Y también tenemos que cuando son 160 chirridos, es decir, cuando Y es 160, en este caso Y2, perdón, X2 es el otro dato. Tenemos el dato 1 y el dato 2, el punto 1 y el punto 2, o el punto A y el punto B. Es decir, que cuando la temperatura es de 90 grados Fahrenheit, los chirridos por minuto son de 160. Entonces tenemos esos 2 puntos. Ya con 2 puntos de una recta nosotros podemos hallar la pendiente. Entonces, como primer paso, identificar los puntos de la función lineal. Ya cuando tengamos esos 2 puntos, ya con esos 2 puntos podemos hallar la pendiente. Y con la pendiente y uno de los puntos podemos hallar ya la ecuación lineal. Entonces, primero debemos hallar la pendiente. La pendiente viene dada como Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Donde Y2 pues es el punto en la coordenada Y del segundo punto que nosotros escojamos, ¿cierto? En este caso 160, menos aquí que lo reemplazo. Y1 es del punto inicial, ¿cierto? X2 es el punto 2, ¿cierto? Que en este caso es 90. Y X1 es el punto 1, ¿cierto? Entonces, a este le resto este, ¿cierto? Y es el numerador. Y a este le resto este y es el denominador. Entonces sería 160 menos 120 entre 90 menos 70. 160 menos 120 me da 40, 90 menos 70 me da 20. Y tengo que la pendiente es de 2, ¿cierto? La pendiente es 2. Ya con eso, ¿cierto? Esta es la ecuación de la pendiente, hallo la pendiente y ahora en esta ecuación que ven aquí que se llama la ecuación punto pendiente, se llama esta ecuación, es la punto pendiente, donde ya con esto podemos hallar esa ecuación lineal. ¿Cómo? Pues simplemente, este y es la variable dependiente menos y sub 0, que es cualquier punto, ¿cierto? Que conozcamos de esa función lineal, ya puede ser el punto A, puede ser el punto B. Esta es la pendiente que hallamos acá, este es X, que es la variable independiente, y X sub 0, pues es cualquier punto pues que se encuentre o que nosotros conozcamos. Sabiendo que si cogemos aquí, por ejemplo, si elegimos aquí el Y de un punto, debemos escoger el X de ese mismo punto donde escogimos ese Y, ¿cierto? No puedo escoger aquí este Y aquí el X de este punto, no. Siempre el del mismo punto. Estos dos, este Y y este X, son de un punto cualquiera X, Y, de esa función lineal. Entonces sustituimos, entonces Y menos 120, ¿cierto? Yo escogí el punto A, menos 120, igual a 2, que es la pendiente, que llamamos acá, que multiplica a X menos 70, donde 70 es el punto X del punto A, ¿cierto? Que es el mismo donde se encuentra el punto Y que escogimos, 120 y 70. Que sería 2 por X, 2X, 2 por menos 70 me da menos 140. Este menos 120 lo paso aquí a sumar y me queda que Y es igual a 2X menos 140 más el 120 que pasé del lado izquierdo al lado derecho. Listo, menos 140 más 120 me da menos 20, aquí me queda el 2X. Y aquí lo que tienen aquí ya es nuestra función lineal.
Ya esta es la función lineal que representa la del primer país del que me hablan, ¿cierto? Con estos datos, ¿cierto? Ahora ya respondimos el inciso A. El inciso B nos dice, si los grillos están chichirreando a 150 chirridos por minuto, estime la temperatura. Bueno, entonces, partimos de que, pues, esta es nuestra ecuación lineal, ¿cierto? Nuestra función lineal. Sabemos que Y son los chirridos y X es la temperatura. ¿Qué nos están pidiendo? La temperatura, ¿cierto? Encontrar la temperatura, perdón, aquí, estime la temperatura cuando los chirridos son de 150. Es decir, cuando Y es igual a 150, ¿cuánto es la temperatura? Es mi pregunta, ¿cierto? Entonces, donde está Y en la ecuación lineal que yo encontré, coloco 150 y donde está X, pues dejo X porque es la que voy a despejar, ¿cierto? Entonces va a ser Y que es 150 igual a 2X menos 20, ¿cierto? Entonces yo puedo decir que 2X menos 20 es igual a 150, es lo mismo, ¿cierto? Leerlo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Entonces, para que me quede, pues la variable del lado izquierdo. Este 20 que está restando lo voy a pasar aquí a sumar, ¿cierto? Entonces sería 150 más 20, eso me da 170. Este 2 que está aquí lo voy a pasar aquí a dividir, ¿cierto? X igual a 160 sobre el 2 que pasa a dividir. Y me queda que la temperatura es de 85 grados Fahrenheit. Respondiendo a la pregunta, la temperatura para que los chirridos sean de 150 por minuto es de 85 grados Fahrenheit. Listo, ya ahí respondemos al segundo inciso. Para el tercer inciso nos dice, los biólogos encontraron en otra zona del país, ¿cierto? Que el comportamiento de la temperatura T en los chirridos es paralela a la recta del inciso A. Y observaron que en esta zona el grillo produce 130 chirridos por minuto a 68 grados Fahrenheit y encontrar esa ecuación lineal que representa esa situación, ¿cierto? Entonces es casi lo mismo lo que vamos a hacer, pero ahora solamente tenemos un punto, ¿cierto? Conocemos un punto y conocemos la pendiente. ¿Por qué conocemos la pendiente? Pues porque me están diciendo que una recta es que esa recta o esa función lineal es paralela a la otra. Es decir, si yo tengo una recta así, paralela es otra recta, ¿cierto? Parecida a esa, que se encuentre pues alineada con esa, digamos así. Puede estar incluso sobre ella, pero todo, todas estas líneas que ven aquí son paralelas, ¿cierto? Son paralelas. Pues paralelas nunca se tocan, nunca se van a tocar en ningún punto, ¿cierto? Las rectas paralelas nunca se cruzan. Listo. Entonces, como son paralelas, entonces todas estas tienen la misma pendiente. La pendiente de esta es igual a esta. Todas tienen la misma pendiente. Todas. Entonces, por eso conocemos la pendiente. Entonces, la pendiente que encontramos en el inciso A va a ser igual a la pendiente 2, que vamos a llamarle pendiente 2, ¿cierto? Que es igual a 2. Entonces, y conocemos el punto que le llamé punto C, que nos dice que cuando son 130 chirridos, ¿cierto? Es porque la temperatura está a 68 grados Fahrenheit. Entonces ya conocemos un punto y conocemos la pendiente, podemos sustituir en la ecuación de punto pendiente. Y menos Y sub 0, que viene siendo el punto de esta situación, 130 igual a 2, que es la pendiente también para este caso, ¿cierto? Que multiplica a X menos X sub 0, que en este caso es 68. Hacemos lo mismo, 2 por X, 2 por 68, 130 menos 136, porque 2 por menos es 68, más por menos menos, y 2 por 68, 136. Este menos 130 lo paso aquí a sumar de este lado, me queda que Y es igual a 2X menos 136 más 130, esto lo sumo, ¿cierto? Y me da menos 6. Entonces, la otra recta es Y igual a 2X menos 6. Esta es la ecuación que representa ese otro lugar del país, ese otro sector, la otra zona del país que pues tiene esta situación, ¿cierto? Entonces ya encontramos esa otra ecuación lineal. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente para comprobarlo en GeoGebra.
Vamos a GeoGebra. Y vamos a graficar los puntos que nos da el problema. Punto A 70,120, el punto B 90,160 y el punto C que es 68,130, si no estoy mal. Sí, 68,130. Listo. La primera recta que nos dio y igual a 2x menos 20 y la otra recta que nos dio también y igual 2x menos 6. Listo. Vamos a alejarlo un poco porque los datos son bastante alticos. Miren, 120, 160. Hay que alejar la gráfica un poco. Miren que el punto A y B están sobre la línea recta o la función lineal que encontramos acá, miren. Y esta se encuentra sobre el punto C, que es el del otro sector de ese país, la otra zona, ¿cierto? Entonces, como pasan por esos puntos, pues ahí comprobamos de que las rectas que hallamos son correctas. Para comprobar el inciso B, si los grillos están chichirriando a 150 chirridos por minuto, se estima la temperatura. Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, aquí no me lo gráfico como... Bueno, fácil. Vamos a colocarle inciso B. Entonces cuando los chirridos son de 150, ¿cuánto es la temperatura, cierto? Vamos a ver el dato. Los chirridos 150, ¿cuánto es la temperatura? Acá. Inciso. Temperatura nos dio 85. Inciso B igual a 85,150. Mire, que se encuentra exactamente sobre esa recta. Ahí comprobamos de que el resultado que nos dio, pues está bien, ¿cierto? Aquí podemos ponerle en propiedades, nombre y valor. Y ahí está. Es decir, que cuando la temperatura es de 85 grados Fahrenheit, los chirridos, ¿cierto? Son de 150 por minuto. Entonces, lo que hicimos está correcto, es la comprobación en GeoGebra. Espero te haya gustado el video, comenta qué te pareció y nos vemos en un próximo video.